Solo para ubicarnos, el último versículo de capítulo 16 nos recuerda que había nacido a Abraham un hijo que se llamaba Ismael cuando Abraham tenía 86 años. 17 dice, cuando Abraham tenía 99, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones y te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios además dijo a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y eso será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara que tiene 90 años concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído y lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Esa es la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a tratar de entender lo que el Señor nos está enseñando en estos versículos, lo que sucede en este día en la vida de Abraham. Ahora, vimos, ¿verdad? En capítulos 16, la semana pasada, recordarán, que Abraham como que pues toma un paso para atrás, ¿verdad? No era un muy buen momento en la vida de Abraham.
cuando obedeció la voz de su esposa Sarai. Ellos tomaron su atajo, vimos, ¿verdad? Su atajo peligroso. Y ellos, pues sí, produjeron su hijo a su manera, nació Ismael. Y pues yo quiero pensar que pues por un tiempo pensaban ellos, lo hicimos, Dios lo hicimos, creamos el descendiente que tú necesitas para cumplir tus promesas por medio de Abraham, por medio de nosotros, ¿verdad? Ellos pues a lo mejor pensaban haber obedecido a Dios en este acto, pero lo que, como acabamos de leer, Dios le va a decir a Abraham, ese no es, Ismael no es el hijo de la promesa. Y ahora lo que vemos en 17 es que Dios le aparece a Abraham nuevamente. 13 años después del nacimiento de Ismael, por fin Dios le habla. Dios le aparece nuevamente. Entonces Abraham tuvo que 86, dice aquí, años cuando nace Ismael. Y luego, cuando abre este capítulo, Abraham tiene ¿cuántos años? 100, tiene 99 años. O sea, han pasado 13, 14 años desde que ha oído cosa alguna de Dios. Entonces, pues vamos a entender, ¿verdad? Que seguramente Dios le está enseñando paciencia a este hombre. Imagínate que Dios te hace una promesa, pasan 13 años y nada. Vas a estarte preguntando, Dios, ¿qué onda con la promesa? No se escucha nada, ha pasado una década y otro año, y otro año, y nada, ¿sí? Abraham seguramente está aprendiendo paciencia. Un comentarista dice aquí, vemos que Dios no tiene prisa. Cuando Dios obra en nuestras vidas, en el mundo, Dios no tiene prisa. Pasaron 13 años en la vida de Abraham de vida ordinaria, ¿verdad? O sea, nada especial sucedía a Abraham en esos años. El día que vamos a estudiar hoy es un día muy importante en la vida de Abraham. Un día sumamente especial, importante, pero la mayoría de los días no eran así en la vida de Abraham. Y esa es la realidad igual para nosotros, hermanos, que muchas veces servir a Dios no se trata de muchos eventos sensacionales, de cosas extraordinarias sucediendo. Dios nos está llamando a ser fiel a Él día tras día en lo ordinario, como vemos aquí en la vida de Abraham, ¿sí? Fiel en lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Vemos en este lapso de tiempo y cómo Dios está hablando ahí, que Dios no tiene prisa. Nosotros siempre tenemos prisa, queremos resultados rápidos, ¿verdad? Que las cosas sucedan. Señor, ya llevo 3 semanas orando por esta cosa y nomás no veo nada. Y Dios está 3 semanas nada más. ¿Tú crees que yo tengo la misma prisa que tú? No es así. Queremos resultados rápidos, pero muchas veces Dios no trabaja así. Es lo que vemos en esos 13 años que pasaron en la vida de Abraham, en que no hubo ninguna palabra de Dios, por lo que sabemos de la Biblia, ¿sí? Entonces, eso nos lleva al texto, que Dios le aparece y Dios le va a empezar a hablar a Abraham. Y vamos a ver 2 cosas principalmente. Primero, Dios renueva el pacto y reafirma su promesa con Abraham, que básicamente son 2 maneras de decir la misma cosa. Renueva el pacto, reafirma su promesa con Abraham. Entonces, eso es la mayoría del capítulo. Y al final, rápidamente vamos a ver la respuesta de Abraham, ¿okay? Y en esa renovación del pacto vamos a ver 3 elementos que son nuevos, podemos decir, ¿okay? Y vamos a llegar ahorita a ello. Bueno, antes de llegar al pacto, lo primero que Dios le dice a Abraham es: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Es la primera vez en la Biblia que escuchamos ese título de Dios, el Todopoderoso.
La primera vez en el hebreo es el Shaddai, ¿verdad? El Shaddai es lo que nuestras Biblias traducen el Todopoderoso. El Shaddai significa pues, algo así, ¿no? El Dios de todo poder, ¿sí? Y lo que hemos visto en esos capítulos es que Abraham está luchando con creer las promesas, ¿sí? Dios, ¿qué pasa? En capítulo 12, que vimos hace varias semanas, Dios le había hecho grandes promesas, bendición, descendencia. Entonces Abraham está luchando con creer esas promesas. No es que no cree, pero ya es una lucha porque no pasa nada, ¿sí? Y probablemente, aunque han tomado esa acción con engendrar a Ismael, hay un poco de duda en su mente de Abraham, en su alma, si realmente Ismael es el hijo que Dios les había prometido. Entonces así está Abraham y ya Dios ha guardado 13 años de silencio. Entonces ahora Dios viene a Abraham y dice, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios que hago cumplir mis promesas. Abraham, yo puedo llevar a cabo mi plan. Yo puedo. Yo soy el todopoderoso. Yo soy el Dios que puedo. ¿Verdad? Yo no dependo de tu ayuda, Abraham. No me falta conocimiento, no me falta recursos, no me falta poder. Yo no ando apresurado. Abraham, yo tengo todo bajo el control en esta situación. Y tal vez tú estás aquí hoy y necesitas recordar lo mismo que necesitaba oír Abraham. Hijo, yo tengo todo el control, en control. Yo soy el Dios todopoderoso, ¿sí? Hermanos, este Dios que le habla a Abraham es el mismo Dios que nosotros servimos el día de hoy. El Dios todopoderoso. Lo que nosotros vemos en nuestras vidas muchas veces como una imposibilidad y que nos hace perder la esperanza. ¿Saben qué? Dios no lo ve de la misma manera. Dios es el Dios todopoderoso. Así empieza Dios hablándole a Abraham. Pablo pide en Efesios, me encanta lo que Pablo dice en Efesios, cuando ora por los Efesios, ora que podamos ver cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo quiere que veamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder hacia nosotros. ¿Sí? Pablo está diciendo, Colosenses, yo quiero que vean, Comunidad Gracia Redentora, yo quiero que vean la grandeza del poder de Dios. Ese poder está dirigido hacia tu vida. El poder de un Dios bueno, dirigido hacia nuestras vidas. ¿Cómo sería eso? El poder de Dios hacia nosotros. Increíble. Bueno, vamos a continuar. Vemos ahora que Dios va a entrar en renovar, repetir el pacto con Abraham. Primero dice, versículo 2, yo estableceré mi pacto contigo. Y decimos renovar el pacto porque debemos entender cuando leemos esas promesas que Dios le hace a Abraham, que ese es el mismo pacto que Dios le hizo en capítulo 12, ¿verdad? Ese es cuando Abraham aparece en escena, Dios hace un pacto con él. Ese es el mismo pacto, nada más repetido y con unos detalles nuevos, como vamos a ver. ¿Sí? Solo que lo que vemos aquí es como, vamos a decir, una explicación más amplia del mismo pacto. ¿Okay? Es el mismo, no es distinto. Y hemos visto en 15, ¿verdad? Que Dios ratificó, confirmó el pacto, partiendo los animales, paciendo en medio. Todo eso es el mismo pacto que Dios está estableciendo y asegurando una y otra vez a Abraham. Entonces, vamos a ver 3 elementos o énfasis nuevos en estos versículos. Que aunque sea el mismo pacto, hay unos detalles nuevos y unos énfasis aquí que se destacan en este pasaje. Vamos a ver la descendencia y la promesa de naciones, porque eso se enfatiza mucho.
Luego vamos a ver la circuncisión, que es un elemento, un detalle nuevo dentro del pacto, y la necesidad de obediencia, que es algo tampoco que tampoco hemos visto en las otras expresiones del pacto. Entonces, primero, vean a versículo 7, antes de entrar en esos detalles, porque versículo 7 yo creo que es importante, porque yo creo que nos muestra, nos explica el corazón del pacto. Si hay un centro, un corazón a este pacto, es esto. O sea, todo lo demás en el pacto es para que esto sea realidad. Versículo 7, de ser Dios tuyo. ¿Sí lo vieron cuando le leímos? Todo esto, Abraham, que estoy haciendo, que te estoy prometiendo, es ser Dios tuyo, pero no solo Dios tuyo, de toda tu descendencia. Esa es la meta de todo lo que Dios está haciendo con Abraham. ¿Sí? De ser Dios tuyo. En Éxodo, Dios va a decir otra vez, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De hecho, podríamos ir a Apocalipsis, al último capítulo, y verlo también, las mismas palabras. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es como el resumen final antes de entrar en la gloria. A eso vamos, ¿sí? Lo estamos experimentando ahora y lo experimentaremos en su plenitud al final, ¿sí? Entonces, esa es la meta de la redención, de volver a estar en ese estado, en esa relación perfecta que Adán y Eva tenían con Dios en Edén, ¿sí? A eso vamos a volver. Esa es la meta de la redención, de ser Dios tuyo, de tener esa relación nuevamente. Pero, pues ese es el corazón. Ahora vamos a ver los tres elementos, ¿sí? Porque si hay algo, lo primero que dije fue que vamos a ver el énfasis de descendencia y de naciones y multitudes. Porque si hay algo en el pacto, en este momento, en la vida de Abraham, que parece que no avanza, es eso, ¿verdad? La descendencia. Pues no hay hijo. O sea, sí hicimos Ismael, pero pues seguramente hay dudas si Dios va a aceptar esa oferta de, oye, aquí está nuestro hijo, a lo mejor podemos trabajar con él. Bueno, obviamente vemos que eso no va a funcionar. Pero entonces ese es el elemento que más está no avanzando, que si esto las promesas de Dios se van a cumplir, pues tiene que haber un hijo y no hay. ¿Sí? Entonces Dios le dice nuevamente, Abraham, versículo 2, te multiplicaré en gran manera. ¿Qué es eso? Pues esa es la promesa de que va a haber descendencia. Te voy a multiplicar. Versículo 4, serás padre de multitud de naciones. Otra afirmación de la descendencia. Abraham, Dios le está diciendo, Abraham, eso de la descendencia, eso va. Vas a tener una descendencia. Y luego le cambia el nombre para también confirmar esa promesa. Ya no serás Abraham, que significa padre exaltado, sino que serás Abraham, ¿verdad? En español la pronunciación no cambia mucho porque la H no tiene sonido, pero en otros idiomas, en inglés es Abraham, porque la H hace ese sonido. Abraham, que significa padre de multitudes, ¿sí? Que en la Biblia entendemos que muchas veces el nombre que Dios le da a la persona, pues tiene que ver con... corresponde el nombre al plan y propósito de Dios en la vida de esa persona. Entonces Dios le da ese nombre a Abraham. Eso es interesante, que le da ese nombre antes de que su hijo había nacido. No tenía hijo con Sarai, su esposa, todavía, y Dios le da ese nombre, padre de multitudes. Imaginen que Abraham está en su tienda y alguien pasa ahí a saludarle, oye, pues yo voy pasando y escuché que tú eres el gran Abraham y nada más quería pasar a saludarte y le pregunta si tu nombre es Abraham. Y dice, bueno, no, es Abraham. Y dice, wow, ¿cuántos hijos tienes entonces? Padre de multitudes. Bueno, es que pues ni uno tenemos, ¿sí? O sea, Dios le está probando que le da ese cambio de nombre antes del nacimiento de
de Isaac. Interesante. Miren a versículo 6. Ahí tiene el mismo énfasis. Te haré fecundo en gran manera. Está diciendo la misma cosa. De ti haré naciones, saldrán reyes de ti. Mi pacto será con tu descendencia. Abraham, va a haber una gran descendencia. Versículo 9. Guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti. ¿Ven que eso se repite y se repite muchas veces? Va a haber una descendencia, Abraham. Versículo 15, Dios le dice de Sara también, te voy a bendecir y te voy a dar un hijo por medio de ella. Sara será madre de naciones, le cambia el nombre también. Madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces, después de escuchar todo esto, toda esa confirmación de parte de Dios de que Abraham vas a tener una descendencia. Yo sé que la promesa original fue hace muchos años y no has tenido hijo, pero lo vas a tener. Te lo confirmo. Dios te está diciendo. Entonces, 17 dice que Abraham se postró en tierra después de escuchar todo esto y se rió. Y dijo en su corazón, a los 100 años tendré un hijo y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Ahora, es interesante que dice que se rió porque Sara va a hacer la misma cosa en el siguiente capítulo y provoca una respuesta diferente de parte de Dios. Entonces, parece que esta risa de Abraham fue una risa de asombro, una risa de sorpresa, vamos a decir, porque Pablo comenta en Romanos 4 sobre este texto y dice que su fe de Abraham, aunque consideraba a Abraham ya muerto su propio cuerpo como para engendrar hijos, y la esterilidad de la matriz de Sara, o sea, no solo que era estéril, ya tenía más de 90 años. Entonces, Pablo dice, a pesar de esas realidades en la vida de Abraham, no se debilitó su fe. O sea que Abraham nunca perdió por completo la fe en las promesas de Dios. Sí tuvo sus momentos de duda y que se preguntaba, Dios, ¿qué vas a hacer? Pero nunca perdió por completo la fe, dice Pablo. Entonces parece una risa distinta a la que veremos con Sara en el siguiente capítulo, en que el Señor le va a reprimendar, pues provoca una reprimenda de parte del Señor la risa de Sara. Es interesante. Entonces, versículo 18. Con todo y esas promesas de Dios que el Señor le da a Abraham otra vez, pues Abraham no puede soltar su idea, lo que han hecho, y ofrece su hijo otra vez al Señor. Dice, quisiera, Señor, que Ismael pudiera vivir delante de ti. Señor, no podemos trabajar con él, ¿verdad? Yo ya le hablé de las promesas, tiene 13 años. Ya está enterado de los planes que tenemos para él, que va a ser padre de muchas naciones. Además es buen muchacho, Ismael. Yo le estoy entrenando, la crianza que estoy llevando con él, pues está dando resultados, es buen muchacho, Señor. Y Dios dice, no, Abraham, mi pacto será con Isaac. ¿Sí? Somos muy como Abraham, ¿verdad? Ay, demasiado. Señor, aquí está mi voluntad, bendícemelo. Ese es mi plan, Señor, bendígalo, por favor. Yo he armado un excelente plan para mi vida, para mi ministerio, para mi familia. Ahora nada más falta que tú dices, sí, está bien, y lo bendigas, por favor. Que viva mi voluntad, Señor, ¿verdad? Que viva delante de ti mi plan, mis sueños. Somos muy como Abraham. ¿Sí? Yo sé, Señor, que tú estás diciendo otra cosa. Yo sé que has mostrado que probablemente no es por aquí, pero piénsalo, Señor. A mi manera será más rápido. Lo que yo tengo pensado será más eficiente. Producirá mejores resultados para su reino. ¿Sí? Así somos. Entonces, lo que vemos en la vida de Abraham y Sara es que Dios nos lleva a una totalidad, a una imposibilidad total. En términos humanos, pues no hay manera que puedan tener un hijo
y la única manera que su atajo que intentaron con Agar, Ismael, Dios ya dice que eso no va a funcionar. Entonces, Dios los lleva a la imposibilidad, ¿sí? Entonces, el hijo que tienen, Ismael, será un milagro. La única manera de explicar la descendencia que tiene Abraham es un milagro que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto es que Dios ha reiterado su promesa a Abraham. Vas a tener una descendencia, Abraham, grandes multitudes, y eso va a empezar contigo y con tu esposa Sara. Van a tener ustedes un hijo. Eso nos lleva al siguiente, pues, detalle, elemento en esta renovación del pacto, que es la circuncisión. Versículo 10, la señal del pacto, circuncisión. Versículo 10 dice, todo varón entre ustedes será circuncidado en la carne de su prepucio, y eso será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces Dios dice, voy a establecer contigo y tu descendencia esta señal, este sello, esta marca, este recordatorio de mi pacto con ustedes, con Abraham y con su descendencia. Tú tienes que hacerlo, y toda tu descendencia y tus esclavos y los que nacen en tu casa, los que compras, todos que pertenecen a esa comunidad tienen que ser circuncidados, ¿sí? Pues voy a suponer que ustedes entienden lo que es una circuncisión, pero vemos que esta señal es algo muy íntimo, ¿verdad? Es algo que sucede en la parte privada de un hombre, ¿no? O sea, es hecho de tal manera para que ellos jamás se olvidan de la señal. No hay manera de olvidar ese señal que tenemos de nuestro pacto con Dios. Ahora, la circuncisión como una práctica no se inventa aquí en este capítulo. Ya existía, ya se practicaba en el mundo antiguo, sobre todo en Egipto, por lo que puedo entender estudiando el tema. También en otros lugares, pero en Egipto ya se practicaba. Pero es una práctica entonces que existía ya en el mundo, que Dios lo toma y lo va a dar un significado espiritual, podemos decir. ¿Okay? Y es la señal, ¿no? Dice, del pacto. Es la señal, es la marca del compromiso, ¿verdad? Como mi anillo de boda que mencioné la otra vez, ¿verdad? Este anillo, cada vez que lo veo, me recuerda del pacto que tengo, del compromiso que tengo con Heidi, mi esposa, ¿verdad? El compromiso de toda mi vida a ella y únicamente a ella, ¿verdad? Y así la circuncisión va a representar ese compromiso de Dios con Abraham y su descendencia, y de ellos con Dios, ¿sí? Esa es la señal del pacto. Dios ha hecho promesas, Dios pide cosas de ellos, hay un compromiso mutuo entre ellos, y la circuncisión les recuerda, nosotros pertenecemos a Dios, Dios ha hecho promesas a nosotros, es imposible olvidarlo, porque está en su carne, como dice el texto. Entonces, lo que pasa es que la circuncisión llega a ser un tema muy importante en la Biblia, sumamente importante. Si tú rastreas ese tema a lo largo de las Escrituras, aparece la palabra circuncidar o circuncisión muchas veces, ¿sí? Y para la nación de Israel en particular, llega a ser como la marca de los israelitas. Es lo que les identificaban como personas que formaban parte de la nación de Israel y que observaban la ley de Moisés. O sea, era la señal de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. De hecho, vemos en versículo 14, el varón incircunciso, dice Dios, que no ha recibido la circuncisión, será cortado de entre su pueblo. O sea, de ese nivel de importancia Dios le da a la obediencia, a esa señal que les da al pueblo, ¿sí? Si no quiere ser circuncidado, obviamente eso implica un rechazo total del pacto, pero si rehúsa ser circuncidado,
será cortado de entre el pueblo. Muy, muy importante. Y ellos lo tomaron muy en serio los judíos. De hecho, la circuncisión llega a ser como otra manera de referirse a los judíos. Si tú lees el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Pablo usa esa expresión muchas veces, los de la circuncisión, en Romanos, en Gálatas, muchos lugares. Y eso es, ¿de quién está hablando? Pues de los judíos, los de la circuncisión. A ese nivel de importancia cobró en la vida de Israel la circuncisión. Pero el problema era de que con el tiempo la circuncisión, ellos llegaron a creer que solo por ser circuncidados, que ya estaban en buenos términos con Dios. Que eso es lo único que necesitamos, es ser circuncidados y como medio, pues, observar la ley, pero lo importante es que seas circuncidado, ¿sí? Ese es, o sea, creció esa idea de ser circuncidado a un nivel que Dios nunca, pues, tenía la intención de que se entendiera de esa forma. Siempre era una señal física, ¿verdad?, hecha en la carne, pero que apuntaba a una realidad espiritual. Entonces ellos, los judíos, al ser circuncidados, debían recordar que, oye, Padre Abraham, él tuvo una relación con Dios. Padre Abraham fue justificado delante de Dios. Padre Abraham estuvo en buenos términos con Dios antes de ser circuncidado, ¿sí? Solo después de conocer a Dios, de ser justificado, lo que vimos en capítulo 15, fue circuncidado en capítulo 17, años después. ¿Sí? Ellos debían recordar eso. Pero se olvidaron, parece, los judíos, que la señal exterior, mientras era importante para obedecer a Dios, pues solo apuntaba a una realidad interior que Dios quería en ellos, en su pueblo, ¿sí? Solo apuntaba a algo interior que Dios deseaba. Entonces podemos entender que la circuncisión era una especie de metáfora, ¿verdad? Que apuntaba a una realidad espiritual. Eso vemos en Deuteronomio 10. Si quieren ir ahí, chequen lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, a ver si lo puedo encontrar. Deuteronomio 10, versículo 16, Dios, hablando por medio de Moisés a su pueblo, dice, circunciden pues, ¿qué cosa? Su corazón. Oh, eso es algo diferente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva a cabo una circuncisión en el corazón? ¿Sí? Más adelante, en capítulo 30 de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Espiritual, ¿a qué apunta la circuncisión? De hecho, y eso es más claro, no puede ser, un poco más adelante en Jeremías, en capítulo 9, versículo 25, el Señor dice que viene un día en que castigará a todo el que esté circuncidado solo en la carne. O sea, desde Jeremías Dios está diciendo, oye, la circuncisión en la carne no es suficiente. De hecho, requiero también una circuncisión en el corazón. Viene el día en que será castigado el que esté circuncidado nada más en la carne. Llegamos al Nuevo Testamento y sigue siendo un tema que aparece muy seguido, la circuncisión. En Romanos 4:11, Pablo dice que Abraham recibió la señal de circuncisión. ¿Cuándo sucedió eso? Pues el capítulo que estamos viendo, ¿verdad? Génesis 17, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso.
Entonces, Pablo dice, oye, Abraham recibió la circuncisión en capítulo 17 como señal de que Dios ya lo había aceptado en base de su fe. Interesante, ¿no? Para que fuera padre, Abraham, de todos los que creen y son circuncidados. No dice eso. Dice, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Entonces, desde el inicio, la circuncisión en la carne apuntaba y preveía algo que iba a suceder sin una circuncisión en la carne. En otras palabras, Pablo está diciendo, ahora que Cristo ha venido, la circuncisión no tiene que ver con ser salvo. O sea, la circuncisión en la carne siempre apuntaba a un pacto mejor, ¿verdad? En ese pacto estar bien con Dios, estar en buenos términos con Dios, no tenía que ver con la circuncisión en la carne, ¿sí? Sino con una circuncisión espiritual, ¿sí? Ahora Pablo está diciendo, ahora ser aceptado en el pueblo de Dios y tener esa relación especial con Dios no sucede por operación quirúrgica, sino por una circuncisión en el corazón. Bueno, ¿ok? Entonces, ¿cómo es un corazón circuncidado? ¿Cómo podemos tener corazones circuncidados? Bueno, un corazón circuncidado es un corazón nuevo. La Biblia habla de Dios quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne. De hecho, Tim Keller dice, ¿qué es lo que significa o cuál es la evidencia de tener un corazón circuncidado? Y él dice, es cuando lo que debes hacer y lo que quieres hacer son la misma cosa. Eso es la evidencia, eso es lo que significa tener un corazón circuncidado. Lo que debes hacer y lo que quieres hacer se vuelven la misma cosa. O sea, sé que debo amar a mi hermano y perdonarlo, a mi hermano que me lastimó fuertemente. Pero ¿qué es lo que quiero? Yo quiero venganza. Yo quiero que él pague por lo que me hizo. Ese es el corazón no circuncidado. Pero eso es lo normal, ¿verdad? Pero el corazón circuncidado dice, mi hermano me lastimó, mi hermano me hirió gravemente, pero aunque sí hay un deseo de venganza, hay un deseo de que él pague, lo que más deseo, por encima de ese deseo de venganza, es amarlo, es perdonarlo. Esa es la evidencia de un corazón circuncidado. Lo que debes hacer y lo que más quieres hacer se vuelven la misma cosa. Ahora, ¿quién puede hacer esa circuncisión en nuestros corazones? ¿Quién puede darnos un corazón así? Pues nosotros no lo podemos lograr, ¿verdad? No hay una pastilla que puedes tomar que te hace el corazón así, ¿verdad? Solo Jesús puede darnos esa circuncisión en el corazón. Pablo habla de esto en Colosenses 2. Vamos a leer 3 versículos en Colosenses 2, versículos 11 al 13. Lo pueden seguir en tu Biblia. Yo lo voy a leer, yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poco mejor. Dice Pablo, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. O sea, después del bautismo pasaron al hospital para ser circuncidados, ¿o cómo fue eso? No, Pablo dice, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron con Él, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron, pusieron su fe en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Una circuncisión llevada a cabo por Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz,
estuvimos unidos con Él y la naturaleza pecaminosa murió con Él. Si hemos creído en Cristo, Pablo habla así de la salvación, que fuiste unido a Cristo en su muerte. Así que esa naturaleza pecaminosa, ese corazón incircuncidado, fue circuncidado, fue reemplazado, murió. La naturaleza pecaminosa fue quitado, fue cortado de ti. Entonces, yo espero que puedas entender que esa es la circuncisión que requieres, ¿verdad? No una en la carne, requieres una circuncisión llevada a cabo por Cristo. Y esa es la que necesitas si estás aquí y no has confiado en Cristo. Una llevada a cabo por Jesús, una circuncisión en tu corazón. ¿La has recibido? Si no, yo te quiero invitar a que tú ores a Dios. Tal vez no entiendas todo. Tal vez estoy haciendo un mal trabajo de explicar esas cosas porque son medios complejas, ¿no? Pero tú puedes pedirle a Dios: Señor, circuncida mi corazón. Circuncida mi corazón. Dame un corazón nuevo. Un corazón que lo que más desea hacer es lo que debo hacer. Porque lo que quiero hacer es lo que no debo hacer. Así somos todos fuera de Cristo. Tú puedes orar esto: Señor, circuncida mi corazón, dame un corazón nuevo. Bueno, Pablo deja claro que, la circuncisión ya no importa, ¿verdad? Ya no es algo que Dios requiere de nosotros. Ser descendiente físico de Abraham ya no importa, ¿sí? El verdadero hijo de Abraham y por ende recipiente de las promesas que Dios le dio a Abraham, no es el que recibe la circuncisión en la carne, es el que cree como creó Abraham, ¿sí? Entonces, la enseñanza sobre la circuncisión nos enseña esto, pues que no hay nada que podamos hacer en la carne para estar en buenos términos con Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros, no hay nada físico que podamos llevar a cabo para salvarnos. Solamente fe en la provisión de Dios es suficiente, es aceptado delante de Dios para salvarnos. Así que no dependas de tus buenas obras. No dependas de tus buenas obras. No dependas de ser una buena persona, honesta, buena onda siempre con la gente, trabajador. No dependas de eso. No dependas del hecho de que vienes aquí los domingos. No dependes del hecho de que tus padres son cristianos, ¿verdad? Dios no va a decir: bueno, hijo, yo veo que hiciste lo mejor que pudiste, así que, te voy a dar chance, pasa al cielo. No, solo por medio de la fe en Jesús, confiando plenamente en la provisión de Dios, es que podemos ser salvos. Solo hay una manera. ¿Ok? Bueno, el último elemento que vamos a ver, y ya esos últimos 2 puntos son muy rápidos: la obediencia. Eso es algo nuevo que vemos en el pacto también, porque es un detalle nuevo en relación al pacto. Dios le dice a Abraham, versículo 1, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí lo vieron? Anda delante de mí y sé perfecto. Y dice: híjole, pues perfecto, pues es mucho, no sé si lo logro. Perfecto ya es más allá de mi alcance. Bueno, es que en la Biblia ser perfecto siempre se refiere, es un llamado a ser una persona intachable, recto, temeroso de Dios, que se aparta del mal. Así la Biblia describe a Job, que la Biblia también dice que era un hombre perfecto que andaba delante de Dios, y lo explica así, que temía a Dios, se apartaba del mal, era intachable y recto. A eso se refiere perfecto. Entonces, anda delante de mí, sé perfecto, Dios dice a Abraham. Luego en versículo 9, vemos que a Abraham, Dios le da la responsabilidad como parte del pacto de guardar el pacto. ¿Sí? O sea, es una obligación ahora que viene con el pacto. Abraham, tienes que guardar el pacto. Ahora, siempre hay debate, y ya lo hemos mencionado un poco, que si el pacto que Dios hace con Abraham es condicional o incondicional.
Si vimos en capítulo 15, en esa ceremonia del pacto, ¿verdad? Que solo Dios pasa por en medio de los animales, ¿verdad? Abraham está roncando ahí, pero medio viendo en una visión, y Dios solo pasa en medio de los animales, señalando que Él va a cumplir las promesas, como que sin la ayuda o independiente de la participación de Abraham. Pero lo que vemos aquí, en 17, parecen elementos condicionales, ¿sí? Que depende eso de la obediencia de Abraham. Entonces, ¿cuál es? ¿Incondicional o condicional? Si Abraham dice, no, ya estuvo bueno, y arranca de nuevo a Egipto o a otro lado y deja atrás las promesas de Dios, ¿se viene abajo todo? Bueno, creo que la mejor respuesta es que es un pacto que tiene los dos elementos. O sea, no podemos decir es completamente incondicional o completamente condicionado sobre la obediencia de Abraham. Ya hemos visto, Abraham tiene que responder a lo que Dios le dice. Tenía que salir de su tierra, dejar a Ur, ir a la tierra de Canaán. Dios le sigue pidiendo obediencia hasta llegar le va a pedir que sacrifica al hijo de la promesa, ¿verdad? Qué acto de obediencia. O sea, si eso no es obediencia de llevar a su hijo a sacrificarlo, yo no sé qué es. Y es lo que Dios le va a pedir de Abraham. Y después va a decir Dios, pues yo sé que ahora me vas a obedecer y ahora te voy a bendecir, como que todavía le faltaba pasar esa prueba de Abraham. Es interesante. Entonces, sin la obediencia de Abraham, podemos decir que el pacto no va a funcionar. Sin embargo, al mismo tiempo es cierto que en última instancia, el cumplimiento del pacto y de las promesas no depende de la fidelidad y obediencia de Abraham. Depende del compromiso de Dios y el poder de Dios para llevar a cabo y cumplir sus promesas. ¿Sí? Dios es quien asegura el cumplimiento del pacto. Entonces, yo creo que lo mejor es decir que tiene los dos elementos, condicionales e incondicionales. Hay varios eruditos que lo ven de la misma manera. Sí, bueno, el tema es obediencia. Y es que andar con Dios, estar en relación con Él siempre implica obediencia en nuestras vidas, hermanos, guardar sus mandamientos. Siempre. O sea, somos salvos por la fe, no por nuestras obras. Abraham fue justificado en capítulo 15 por su fe, no en base a sus obras, sino en base de su fe. Pero una fe verdadera siempre va a responder con una vida de obediencia. Si algo que debes llevar grabado el día de hoy es eso, que una fe verdadera siempre va a traducir en una vida de obediencia. Si no es así, es que tu fe no es una fe verdadera. Sí. Y es precisamente eso que vemos en el último punto, en la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham, su obediencia. Vemos en versículo 3 una postura de Abraham, una postura de su corazón. Abraham, Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo responde Abraham? Se postra en tierra, ¿verdad? Mientras Dios le está confirmando las promesas. Después de decirle que tendrá un hijo en versículo 17, nuevamente Abraham se postra sobre su rostro. Entonces vemos en Abraham esa actitud, esa respuesta apropiada cuando Dios le habla. Hay una reverencia de Abraham delante de Dios. Él sabe quién le está hablando y se postra en tierra. O sea, cuando Dios le habla, Abraham pone atención. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos habla por medio de su palabra? Sí, Abraham pone atención. Su respuesta no es como, ok, sí, chido, gracias Dios, sí, está bien, ya. No, se postra en tierra. Abraham pone atención a las palabras de Dios. Es reverente y atento ante las palabras de Dios. Así debe ser nuestra actitud también, hermanos. Entonces vemos en 22 a 26 que Abraham, él obedece ese primer mandamiento que Dios le ha dado de circuncidarse. Dice que ese mismo día, que no esperaba
para pensarlo, para avisar a su gente, hacer preparativos. Ese mismo día fue circuncidado Abraham, su hijo Ismael y todo varón en su casa. Todos inmediatamente son circuncidados tal como Dios le había dicho. Y no fue una obediencia fácil, ¿verdad? No tenían anestesia, no tenían hospitales de cirugía moderna. Era algo fuerte. Yo no sé de qué manera Dios te está pidiendo que le obedezcas el día de hoy, pero no creo que sea tan doloroso como lo fue esa obediencia para Abraham a los 99 años. Híjole. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos en la vida de Abraham hasta ahora? Pues vemos que Abraham, pues su fe no es perfecta, ¿verdad? Ha tenido muchas fallas, pero es una fe real. No es una fe perfecta, pero es una fe real. Es un hombre que cada vez más vemos su obediencia, su fe, su compromiso con el Dios del pacto. Vemos en Abraham las evidencias de fe verdadera. ¿Sí? Las evidencias de fe verdadera. ¿Sí? Su obediencia, su crecimiento en obediencia es evidencia de que su fe en Dios es real. Es un hombre justificado. El corazón de Abraham fue circuncidado, no solo su carne. Sí. Que el Señor permita, hermanos, que también que en nosotros haya esa evidencia de obediencia creciente. Obediencia no perfecta, pero creciente y real. Evidencia de una fe nuestra, tampoco perfecta, pero real. Ese es nuestro deseo. Así que, pues qué vida, qué día, digo, en la vida de Abraham. Fue un día que empezó inesperadamente, Dios le estaba hablando y termina él y toda su casa circuncidados, llevando en su carne la señal de su pacto con Dios, y Dios le promete ese día: vas a tener dentro de un año un hijo con tu esposa Sara. Es un gran día en la vida de Abraham y una gran día también en la historia de la redención. La gran salvación que nosotros hemos recibido, hermanos, es el cumplimiento de esas promesas que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Así que, pues gracias al Señor por su fidelidad en llevar a cabo su plan de redención, para que hoy estemos aquí justificados, hijos de Abraham, puestos en buenos términos delante de Dios, de la misma manera por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en la provisión de Dios. Amén.